Que Allah le bendiga. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Alhamdulillah. Bismillah. Nosotros, una cosa muy importante que siempre recomiendo a los hermanos, según, digamos, los principios de la lógica, nosotros para creer en una cosa o para dar credibilidad a una cosa siempre necesitamos comprobar su autenticidad y contar con argumentos, con evidencias de que esto, lo que nosotros creemos, es verdad. Esto, lo que nosotros creemos, se basa sobre bases sólidas, sobre bases o cimientos de roca, como se dice. Esto es importantísimo. Y la primera base para una creencia es su fuente. La primera base para una creencia es su fuente. Los hermanos que preguntaron, por ejemplo, acerca de la Trinidad, como nuestro hermano, y la hermana también, hermana Ana es la hermana Lumi, ¿no? La hermana Lumi que preguntó acerca del tema de la oración del Padre Nuestro. Lo que nosotros, antes de analizar la oración misma, antes de analizar también el concepto de la Trinidad, nosotros queremos ver el libro que contiene estos conceptos. ¿Se puede confiar en él? ¿Puede representar una base para nuestra creencia o no? Esto es lo más importante, porque si nosotros somos capaces de poner en duda la autenticidad de este libro, en este caso, todo lo que contenga este libro se pone en duda, se pone en discusión, se puede cuestionar y ya uno ya no puede estar seguro de la información que recibe de este libro. Esto es importantísimo. Vamos, esta clase no era, realmente yo no estaba, no había preparado la clase para este tema, pero como he visto, gracias a Allah, llegaron algunas preguntas importantes y por respeto a los hermanos y hermanas, no quise dejar esas preguntas sin responderlas. Aquí tenemos delante de nosotros, como aparece para ustedes hermanas, ¿no? Hermana Aisha, hermana Fátima, aparece la pantalla, ¿no? ¿Se ve la pantalla para ustedes? Alhamdulillah, se ve perfectamente, Sheikh. No sé dónde están las maestras. Esta pantalla tenemos, se trata del prefacio de una de las versiones de la Biblia. Se trata del prefacio de una de las versiones de la Biblia, una de las versiones más leídas, o es la versión más leída y más vendida. Es la versión más leída y más vendida y más traducida, porque de ella vino la traducción árabe y la traducción a otros idiomas. Es la versión más conocida, que se llama la versión de Rey James, así se pronuncia en español, en inglés creo. Es la versión de Rey. Aquí aparecen al principio, como ustedes ven, yo aparece aquí The King James version, aquí, la versión de Rey James. Esta versión es la versión más conocida, más vendida y más leída, y de ella salieron traducciones de la versión bíblica en otros idiomas. Entonces, esta versión es una versión muy importante. Pero aquí, dos cuestiones importantes. ¿Por qué se llama la versión de Rey James? ¿Acaso Rey James es el autor? El Rey James es quien mandó o ordenó la formación de un comité para la creación de esta versión. Y entonces se le puso su nombre. Para nosotros como musulmanes esto no existe. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, el Corán de Rey fulano. No, eso nosotros no lo hacemos, porque el Corán no pertenece a nadie. El Corán es la palabra de Allah. Y nosotros no podemos poner el nombre de nadie al Corán. No podemos atribuir el Corán a nadie, jamás. No se puede decir el Corán de Rey, por ejemplo, de Arabia Saudí, Rey Salman, o Rey de tal lugar. No, eso nosotros no lo hacemos. Y no está permitido. No está permitido. El Corán no se puede tratar como una probidad
de algún rey o de alguna autoridad política o autoridad religiosa. No existe eso en el Islam. Esta es la primera cuestión importante. ¿Quién dio a él la autoridad para atribuirse a supuestamente lo que es el libro de Dios? Segundo, aquí esta es una introducción de una de las versiones de la versión de Rey James, porque la misma versión de Rey James tiene varias versiones, tiene ediciones diferentes y las ediciones han sido objeto de una revisión meticulosa, una revisión precisa de su contenido. Se quitaron cosas, se añadieron cosas, etc. ¿Por qué se quitaron cosas y se añadieron cosas? La respuesta está aquí. Esta parte que está subrayada. Esta parte que está subrayada. Aquí tenemos su traducción. Aquí tenemos su traducción. Esto aparece en una de las versiones de Rey James, de la Biblia. Miren qué es lo que dice aquí. Si alguien tan amable puede leer, por favor, lo que está en negrita. ¿Alguien se ofrece para leer, por favor? Hermanos, hermanas, las hermanas Aisha y Ana. Con gusto, Sheikh. Sí, adelante. La versión del Rey James, conocida como la versión autorizada, fue nombrada por buenos motivos el más noble monumento de la prosa inglesa, revisada en 1881. Nos encanta por su simplicidad, su dignidad, su poder, la belleza de sus expresiones, la musicalidad y el ritmo que tiene. Dejó su huella tanto en nuestra vida personal como en la pública. Le estamos agradecidos por eso. Continúo, Sheikh. Sí, pero a partir de sin embargo, hermana, por favor. ¿Cómo? A partir de del tercer párrafo, no del segundo. El segundo se trata de un comentario del autor. Inshallah. Sin embargo, la versión del Rey James tiene graves defectos y debido a estos defectos que son demasiados y muy serios, tiene que ser revisado. Estas palabras salen directamente de sus bocas, de los eruditos cristianos ortodoxos, de las altas eminencias. Un grupo entero de doctores en religión son invitados a encontrar lo que ha causado estos defectos en su santo, entre comillas, libro, y también los motivos para su eliminación. Así es, así es. Fíjense que con el paso del tiempo, claro, con el descubrimiento de nuevos manuscritos, este tema del descubrimiento de nuevos manuscritos ya lo vamos a mencionar también, con el descubrimiento de nuevos manuscritos se empezó a dar cuenta de los defectos que tenía la versión de Rey James. Pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa. A lo largo de siglos, los cristianos confiaban en la versión de Rey James, adoraban a Dios basándose en una versión que después descubrieron que estaba llena de defectos. Esto es algo que realmente a mí personalmente me da mucha pena. Esa gente pero esa gente se dejó llevar por las autoridades religiosas, etc. Durante siglos ellos confiaban en un libro que después, una versión que después se descubrió que estaba llena de defectos. Y hacía falta una revisión de esa versión. Y se hizo más de una revisión, por cierto. Y se quitaron versículos. Y en el segundo nivel de este curso nosotros veremos ejemplos de los versículos que han sido quitados, eliminados, y otros que han sido puestos. Veremos ejemplos. Hoy mismo vamos a ver un ejemplo, con el permiso de Allah. Entonces, este libro que contiene la oración del Padre Nuestro y otras cosas, podemos confiar en él. Por eso nosotros como musulmanes tenemos una postura justa. ¿Qué decimos? Decimos este libro, la Biblia, contiene muy pocas cosas que se puedan atribuir a los profetas y mensajeros de Allah. Muy pocas cosas. ¿Cómo podemos reconocer esas cosas? Basándonos en el Corán, tomando el Corán como nuestro criterio.
lo que concuerda con el Corán. Entonces, esto es parte de las enseñanzas dejadas por los profetas y mensajeros. Como por ejemplo, en muchas ocasiones se describe a Jesús como profeta. Estamos totalmente de acuerdo, ¿está bien? En muchísimas ocasiones se describe a Jesús como profeta y mensajero de Allah, en la propia Biblia. En muchas ocasiones se habla de Dios como uno y único, sin iguales, sin asociados, no Trinidad. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Eso es parte de las enseñanzas que dejaron los profetas y mensajeros. Pero el libro en total, claro que la mano del hombre se introdujo ahí para meter cosas, eliminar cosas, quitar cosas, y lo hacen cada año. Y por eso ustedes se dan cuenta de que hay un montón de versiones bíblicas, muchísimas versiones bíblicas. Y solamente una versión, como la versión, por ejemplo, de la Reina Valera, tiene diferentes ediciones, y cada edición se somete a una revisión precisa por parte de los eruditos cristianos. Los eruditos cristianos son los que deciden qué es lo que se pone, qué es lo que se elimina. Entonces la fe de los cristianos está en manos de esos eruditos. Esto no puede ser así, no puede ser así. Esta es la primera parte que quería. Otra cosa importante que ya me encontré, con algo que yo mencioné antes en un libro, en la versión anterior de este curso, ¿cómo se llama? Esta revista es el Despertar, es la revista de los Testigos de Jehová. Miren aquí, 1900, la verdad no veo bien, 57, creo, 75, el número ¿de qué fecha es este número? 57. 57. 1957. ¿Qué dice este artículo? Si alguien conoce bien inglés, si puede tan amable de traducir rápidamente a los hermanos. Hermana Ana, por favor. Salam aleikum. Dice que recientemente se han publicado... El título, hermana, el título primero, por favor. Ah, el título. A ver, es que no veo nada. Bueno, el título ¿dónde? dice 50.000 errores en la Biblia. Eso sí, está claro. 50.000 errores en la Biblia. Usted siga traduciendo, así un resumen de la introducción. Bueno. Dice que se han encontrado en la versión del Rey King James de la Biblia, bueno, estos errores. Espera un momentito porque estoy agarrando desde el celular. No se preocupe, hermana, no se preocupe. De todas formas, este artículo, no hay problema. De todas formas, esta captura, ustedes ya luego las maestras la comparten con los hermanos de los grupos en Shada. Este artículo, que el hermano Majed Farant, yo también he visto eso. Mi abuela tiene una Biblia de hace más de 50 años. Ella ha leído versículos que no están en su Biblia vieja. Sí, eso sí es muy frecuente, hermano. Sí, claro que sí, hermano. Shay, a grosso modo dice que recientemente un hombre joven ha publicado que el Rey King, la versión de la Biblia, piensa que tiene ciertos errores. Dice, un día cuando estaba viendo Inside por dentro, lo vio y dice que pudo denotar varios errores de la Biblia, que no es cierta. Por eso es que no es cierta. Y dice, ¿cómo fácil, como en 1720 Inglaterra autorizó, y esto tiene casi 20.000 errores? Y en la segunda edición del Nuevo Testamento, lo que pasa es que como se ve un poquito borroso, dice que puede leer que hay la nueva protestantes y católicos modernas, estudiantes, tiene aproximadamente unos 50.000 errores en la segunda edición. Eso es lo que dice en el primer texto. Después Sí, dice que
Sí, 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 Bueno. que Allah le bendiga, jazakallah khair. Habla aquí de 50.000 errores. Bueno, ahí en el artículo intentan restar importancia a los errores. Esto es la costumbre de los escritores cristianos. Lamentablemente, que intentan restar importancia. Dicen que estos errores no son cruciales, no son importantes. Pero claro que sí, son importantes. De todas formas, aunque sea un solo error. Aquí me acuerdo un ejemplo muy interesante que dio un escritor. Dijo, bueno, a veces dicen que la Biblia tiene pocos errores y estos errores no son importantes. Bueno, de importantes sí lo son, son muy importantes. Pero otra cosa, un ejemplo interesante, dijo, si tú vas a subir a un avión, sí, efectivamente, como dice el hermano Ángel, si tú vas a subir a un avión y te dicen, hay dos aviones, un avión totalmente seguro y otro avión que le falta un tornillo en una de sus alas. Un avión le falta un tornillo, nada más un tornillo. Un tornillo es algo muy sencillo a nuestra vista, ¿no? Algo muy sencillo. Y otro avión que está totalmente seguro. ¿Acaso alguno de nosotros se atrevería a subir al avión que le falta un tornillo? Lo dudo realmente, lo dudo muchísimo, aunque el tornillo es algo insignificante, pero realmente pone en peligro nuestra vida, porque ahí en el aire arriba no sabes qué podría pasar. Así es, si nosotros, bueno, supongamos que la Biblia tiene errores no importantes, al fin y al cabo la palabra de Dios no debe contener ningún error, y al fin y al cabo esto pone en duda, en este caso, pone en cuestionamiento la confianza o la credibilidad de este libro. Pero sí, son importantes y nosotros veremos ejemplos de estos errores o de estos cambios y manipulaciones. Aquí tenemos un ejemplo muy conocido, aprovechando que nuestro hermano preguntó acerca de la Trinidad. La Trinidad, como concepto, es un concepto que se basa en argumentos extrabíblicos. Esto es algo importante saberlo. La Trinidad, o tomar a Jesús como intermediario, etc., se basa en argumentos extrabíblicos, fuera de la Biblia. Pero en cierto momento ellos tuvieron que cambiar en la Biblia para defender la Trinidad. Para defender la Trinidad. Uno de los ejemplos más conocidos es este, que aparece en Juan, la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 7. El versículo conocido que dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto en la versión de Reina Valera, en algunas versiones. Aquí tenemos otra versión, por ejemplo, es la versión de la Nueva Versión Internacional. Y aquí dice, 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más precisamente porque tal. Aquí no aparece, son 3 los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí no aparece aquí. Y no aparece aquí porque no existe este versículo. Este versículo empezó a existir, fíjense aquí por favor, fíjense en esta fecha. El versículo de la Trinidad empezó a aparecer a partir del siglo XII. A partir del siglo XII. Antes del siglo XII no se encontraba este versículo llamado que los que dan testimonio en el cielo son 3, esto. No existía. Aquí vamos a ver una observación, un comentario importante en una de las Biblias. Aquí este es el nombre de la Biblia. Sí, Biblia comentario, sí, Biblia comentario. B, Biblia, C, comentario. Juan 7:5. Aquí dice la edición de la Vulgata Clementina sobre los 3 testigos celestes, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, no se halla, no se encuentra en los códices, en los manuscritos, es decir, griegos, ni tampoco los latinos. Entonces, ¿dónde se encuentra? Si la Biblia está en el Nuevo Testamento está en griego o latino.
solo se lee en algunos códigos españoles, algunos manuscritos españoles. ¿Acaso la Biblia se escribió en español? Para basarse en códices españoles, es probable que su origen sea africano. Es probable que su origen sea africano. Hay otro comentario importantísimo, es este, el segundo, aquí abajo. Este comentario quiero que ustedes se concentren bien en él. Es un comentario hecho por uno de los eruditos cristianos, uno de los grandes defensores de la Trinidad, por cierto. Este hombre, parte de su, bueno, yo solamente cogí una parte de la, porque después dice que este versículo no nos importa, hay otros versículos que nosotros podemos citar para defender la Trinidad. Esto lo dice él mismo, pero no discute, no dice, ¿y por qué cambian en el libro de Dios? ¿Por qué el libro de Dios se ha vuelto en un juego en manos de la gente? Cambian lo que desean, eliminan lo que desean, modifican lo que desean. No dice eso, dice que este versículo no nos importa, este versículo no es correcto, no es real, y nosotros tenemos otros versículos. ¿Vale? ¿Y quién nos garantiza que los demás versículos sean verdad? Si este versículo mismo que usted comenta y dice que no es verdad. Aquí dice, abajo, más abajo, miren hermanos, por favor, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, estos tres son uno. ¿Qué comenta aquí? Las palabras que componen este versículo, según la versión de la Reina Valera, la que estamos empleando en estas notas, son comentarios, notas que él hizo a la Biblia, deben ser omitidas, como es el caso según la versión hispanoamericana. En la versión moderna, fíjense cuántas versiones él está citando. En la versión moderna, las palabras del versículo 7 van entre corchetes. En la nota explicativa dice, el texto entre corchetes no se encuentra en los manuscritos de más autoridad. Es decir, los manuscritos más antiguos, que cuentan con más confianza para el mundo cristiano. No contienen este versículo. Y dice después, sin duda estas palabras han sido intercaladas por algún escribano no inesperado. Algún escribano, los que copiaban la Biblia, ponían lo que ellos deseaban, lo que ellos querían lo ponían y lo metían. Y son muchísimos los versículos que ellos introdujeron. Estamos hablando solamente de uno de los ejemplos y un ejemplo importante. Un escribano, uno de los que copiaban, encontró que la Trinidad no se encontraba. Bueno, dijo, vale, ¿por qué no pongo un versículo yo? Y este versículo ya se cuenta como la palabra de Dios. No aparecen en ningún manuscrito griego o anciano, ni tampoco en ninguna versión de los primeros siglos. Las versiones son traducciones en otras lenguas. Esta parte, la última, que es muy importante. Los llamados padres eclesiásticos no citan estas palabras en sus comentarios y otras obras sobre las escrituras, ni aun cuando discuten el asunto de la Trinidad. Es decir, los padres primeros de la Iglesia, cuando querían defender la Trinidad, no citaban este versículo, porque no existía. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña si un versículo habla sobre la Trinidad y los primeros padres eclesiásticos no le citaron, significa que ha sido intercalado por algún escribano, por algún copista, así. Porque hay otro versículo que sí que habla sobre la Trinidad y realmente tampoco es parte de la Biblia. Es muy conocido también. Y las otras obras sobre las escrituras, aun cuando discuten el asunto de la Trinidad. Toda la evidencia pues apunta a la conclusión de que no pertenece este versículo al texto inesperado. Vale, ¿y cómo nosotros podemos distinguir lo inesperado y lo que no es inesperado, Señor? Nadie puede decirlo. Es una mezcla total. Y por eso se escribieron libros y se hicieron estudios para saber qué es lo que dijo Jesús realmente. Hay algo que se llama Seminario de Jesús. Es un libro, un estudio, un libro hecho Seminario de Jesús. Llegaron a la conclusión de que de toda la Biblia solamente 5% se puede atribuir a Jesús. Solamente 5% se puede atribuir a Jesús. De todo el contenido del Nuevo Testamento. Hay otro versículo conocido, perdón,
Aquí está, se ve más aquí esta cita importante. Hay otro versículo conocido que dice, id en esperar o predicad la palabra de Dios y haced a las otras naciones discípulos y así. Y luego dice, y bautizad a la gente, a todas las naciones, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es un comentario conocido, es un versículo también que citan para decir la Trinidad. Pero este mismo versículo nunca lo citaron los padres de la Iglesia, los padres eclesiásticos, en su defensa de la Trinidad. Cuando defendían la Trinidad nunca citaban ese versículo. Y este versículo que dice, bautizad a las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se encuentra tampoco sino en los manuscritos que vienen 300 años después de Jesús. Fíjense, estamos hablando de 300 años de diferencia. Y estamos hablando de versículos que nunca fueron citados por los primeros padres cristianos. Es decir, no se encontraban. Los primeros padres cristianos, ellos ansiaban encontrar algún versículo para defender la Trinidad, pero no encontraban nada. Y vamos a ver ahora como un debate entre un grupo cristiano y otro acerca de la Trinidad. Pero sabiendo esto, entonces te das cuenta de la importancia de seguir el Corán. Un libro totalmente confiable. Un libro totalmente confiable, sin versiones, sin diferentes versiones, sin cambios. Un libro que ha sido protegido, preservado, un libro que te garantiza una información auténtica y segura. Puedes coger lo que está en el Corán con toda seguridad. En cambio, nosotros al hablar sobre la Biblia estamos hablando de un libro que realmente no podemos confiar fácilmente, no podemos confiar en su contenido, ya que ante tantas versiones, ante tantos cambios, ante tantas modificaciones, entonces uno ya pierde la confianza, Y aquí nosotros no estamos citando nada dicho o escrito por musulmanes, estamos citando lo que dicen los mismos eruditos cristianos. Y aquí, como dice, apunta a la conclusión de que no pertenece este versículo al texto inesperado. Y yo pregunto, ¿cómo podemos entonces distinguir entre lo inesperado y lo no inesperado? Y de ahí viene mi respuesta a la frase, a la oración Padre Nuestro. ¿Quién garantiza que esa oración fue enseñada por Jesús? ¿Quién puede darnos una garantía? Nadie, jamás. Imposible. No puede ser. Nadie jamás puede darnos una garantía, la seguridad de que esa oración fuese enseñada por Jesús. Si ellos juegan de esta forma con los versículos, entonces no podemos confiar en eso. Y por eso si nosotros queremos adorar a Dios y orar a Dios, tenemos que hacerlo conforme a su guía. ¿Cuál es su guía? ¿Un libro? ¿La Biblia? No, claro, no podemos decir eso porque ya vemos los cambios y lo que pasa con la Biblia. Es el Corán. Para adorar a Dios hay que basarse en su libro, en la guía que Él nos facilitó, para adorarlo correctamente, de la forma que le agrade a Él. Esta es la primera sesión, ahora vamos a continuar con la segunda sesión, vamos a salir porque esta sesión ya se va a suspender, a interrumpir, se va a cortar la reunión porque ya pasaron 40 minutos. Ahora regresamos con el mismo enlace, inshallah, regresamos con el mismo enlace.